Bueno, continuando con la grabación anterior, que la corté para que no se haga tan pesado el archivo, ¿sí? Pues ya llevamos 1 hora de grabación y después se dificulta al momento de cargarlo a los archivos. Eh, bueno, estuvimos viendo lo que era el esperar de soja. Ahora vamos a ver otro concentrado energético proteico, en este caso, que es muy utilizado en alimentación animal, que es la semilla de algodón. ¿Sí? La semilla de algodón tiene un buen contenido proteico y un buen contenido de fibra también, que ese contenido de fibra está dado por el linter de la semilla, que tiene una muy alta digestibilidad, ¿sí? Mayor al 95%. Y la proteína de la semilla de algodón tiene una alta gradabilidad ruminal que ronda el 70%. La energía de esta semilla deriva de los aceites que contiene, ¿sí? Fíjense, acá aporta 3,3 megacalorías de energía por kilogramo de materia seca y el nivel de aceite es de un 21%, ¿sí? Estato etéreo 21%. Y bueno, y los valores de FDN que son bastante altos, pero lo bueno es que esta FDN es digestible, ¿sí? Es en alta digestibilidad. Eh, por lo tanto, bueno, utilizarla en proporciones estrictamente calculadas, ya que puede generar alteraciones digestivas, ¿sí? Una es por los excesos de aceite en rumen, si nos pasamos de las cantidades, y otra es por el contenido de gocipol, ¿sí? Ustedes saben que el gocipol es un compuesto que produce la planta y que lo concentra más que nada en las semillas, y este producto lo usa para poder defenderse de los insectos. Y bueno, este producto está presente en la semilla y en la alimentación de los animales puede traernos problemas. Por lo tanto, no debemos administrarla a terneros de menos de 100 a 120 kilogramos, ¿sí? Porque el gocipol en el rumen de un animal puede ser desactivado o disminuir su cantidad. Ahora, un animal de menos de 100, 120 kilogramos lo consideramos todavía un monogástrico, por lo tanto no tendría esa capacidad de desactivarlo. Es sabido que el gocipol se une a las proteínas, por lo tanto eso es lo que no es que se desactiva, sino que se une a proteínas y pierde su poder. En un rumen de un monogástrico esto no pasaría, por lo tanto ejerce su acción tóxica. También debemos saber que hay que retirarlo de la dieta un tiempo prudencial, unos 30 a 40 días antes de enviar animales a faena. Esto está determinado por la composición de su estrato etéreo, ¿sí? Que va a ser que provoca alteraciones en la calidad de la red si lo estamos alimentando a los animales hasta el último día antes de enviarlo a faena. También es importante recordarles que el gocipol también provoca alteraciones en la espermatogénesis, ¿sí? Provocaba defectos en los espermatozoides, tanto de movilización como de membrana. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que a todos los que estén en servicio no se los deberíamos dar. Hay muchos estudios, hay estudios que contradicen esto, hay estudios que lo avalan, pero bueno, mejor no utilizarlo. En el caso de animales de cría, es obvio que en temporada de servicio no lo deberíamos utilizar, pero sí podríamos utilizarlo cuando encerramos los toros, teniendo la precaución de retirar este alimento unos 60 días antes, porque la alteración que provocan sobre los espermatozoides sí, se puede revertir. En realidad lo provoca en la formación del espermatozoide. Si nosotros sabemos que la espermatogénesis dura unos 60 días, si lo retiramos ese tiempo prudencial antes, no deberíamos tener problema de utilizarlo en la alimentación de toros. Perdón. Eh, Otro de los subproductos que salen del procesamiento en este caso de los granos, son las cascarillas o cutículas, ¿sí? Que ya hablamos algo hoy de la cascarilla del maíz, ¿sí? Que era el pericarpio, pero bueno, ahora las vamos a ver más detenidamente. Hablamos algo de la cascarilla de soja. Eh, bueno, lo que vamos a ver es que las cascarillas o cutículas son las que recubren al grano, tanto de maíz, de trigo, el poroto de soja, la cascarilla de maní,
y podemos considerarlo como alimentos de tipo energético, dado por su alta digestibilidad, ¿sí? Estas cascarillas poseen una muy alta digestibilidad, mayor al 75%. Aunque son de alto contenido de fibra, detergente neutro, mayor al 60%, la alta degradibilidad ruminal que tienen, que es mayor al 80%, hace que las podamos emplear como una fuente de fibra digestible, ¿sí? Reemplazando a la energía, o sea, reemplazando a los energéticos, a los alimentos energéticos. Esto hace que podamos reducir el impacto de la acidez en dietas con alto contenido de grano, ¿sí? Nosotros podemos incorporar estos alimentos a razón de un 20 o un 30% de la materia seca total de la dieta, reemplazando a, por ejemplo, el maíz, ¿sí? Con esto, ¿qué vamos a lograr? Cambiar la fermentación que se da en el rumen y lograr que el animal no entre en un cuadro, por ejemplo, de acidez cuando tenemos que darle, de acidosis, perdón, cuando tenemos que darle grandes concentraciones de energía. Vamos a ver entonces más detenidamente la cascarilla de soja, ¿sí? Que surge del descascarillado del poroto de soja. ¿Cuándo se descascarilla el poroto de soja? Cuando puede salir de dos procesos. Una es cuando se quiere obtener en la industria del biodiesel y solamente necesitamos el aceite. Puede ser que antes se descascarille el producto, pero la mayoría de la cascarilla de soja viene cuando se procesa la soja Hi-Pro o de alta proteína, que es la que se utiliza para elaborar alimentos tanto para alimentación humana como para alimentación de mascotas, ¿sí? Y también para alimentación de hacer un alimento iniciador para ternero en las primeras fases, cuando el animal todavía lo consideramos un monogástrico, ¿sí? Necesitamos una proteína de alta calidad y que cubra los requerimientos de este animal. Entonces ahí es donde sale este subproducto, ¿sí? Que es la cascarilla de soja, que posee un alto contenido de fibra, pero de elevada digestibilidad ruminal debido a su contenido de pectina, ¿sí? Esta digestibilidad ruminal va a depender mucho de la tasa de pasaje, como todo alimento, pero necesita un par de horas de estar para lograr ser para digerirse bien. Por lo tanto, va a estar afectada la digestibilidad por la tasa de pasaje que tenga este animal. Y bueno, hoy comentamos que puede ser empleada como una fuente de fibra fermentesible, ¿sí? Como una fuente de energía en rumen, para reducir el impacto de los carbohidratos no estructurales, ¿sí? En dietas con mucho grano. Puede ser muy variable en calidad, perdón, y en el grado de contaminación. Eso, como todo producto, hay que estar chequeándolo y saber de que puede estar alterado. Si miramos la composición que tiene la cascarilla de soja, tiene un 91% de materia seca, una proteína bruta del 12%, ¿sí? Su principal aporte es en FDN, pero recuerden que es de elevada digestibilidad ruminal, un estrato etéreo del 14%, una digestibilidad muy buena del 77%, y nos aporta 2,6 megacalorías. Recuerden que estas megacalorías son de fibra fermentesible, ¿sí? No es de almidón. Otro de los subproductos que salen es el afrechillo de maíz o hominifeed, que se obtiene de la molienda del maíz en seco durante el proceso industrial de desgrasado del germen, ¿sí? En Argentina este subproducto no es muy popular, pero creemos que va a hacerlo a medida que aumente la producción de etanol en nuestro país, ¿sí? Si ustedes lo observan, tiene un aspecto semejante al maíz finamente molido y posee un alto valor nutricional. Es muy palatable para el ganado, tanto de leche como carne, y puede reemplazar al maíz en una proporción elevada, ¿sí? Si vamos a la composición que tiene, fíjense que tiene una materia seca del 90%, una proteína bruta poquito mayor que la del grano de maíz,
una FDN un poquito más alta que la del grano de maíz. El estrato estéreo es bastante más alta, podríamos decir que de 3 a 4 veces. La digestibilidad es elevada y aporta 3,15 megacalorías, casi lo que aporta un grano de maíz. Así que por eso lo podemos usar en reemplazar al maíz. Lo que hay que tener mucho cuidado es con esto, ¿sí? Con la proporción que tiene de estrato etéreo. No pasarnos en la cantidad de estrato etéreo que podemos suministrar en la dieta. La precaución que debemos tener con este alimento es como contiene el germen del maíz, que es el que le da esta cantidad de estrato etéreo. Al tener grandes cantidades de aceite, se enrancia fácilmente, ¿sí? Por lo tanto, debemos mantenerlo un recambio alto de este alimento, o sea que lo obtenemos de la planta y deberíamos consumirlo antes del mes de producido. Otro subproducto bastante usado es el afrechillo de trigo, que es un subproducto de la extracción de la harina, ¿sí? Del almidón o de la harina de trigo que conocemos que se usa para la elaboración del pan. Lo podemos definir como un alimento de tipo energético proteico, ya vamos a ver por qué, que posee valores intermedios de energía, de proteína y de fibra. Es obvio que como es un subproducto va a poseer menor digestibilidad que los granos y el valor energético va a derivar fundamentalmente de la fibra que contiene este grano, que es la cubierta del grano de trigo, ¿sí? Su valor como fibra efectiva es poco relevante y su valor nutritivo es muy irregular entre partidas. Lo que esto acá hace que lo torne este alimento como un cierto peligro, ¿sí? Ya que depende del proceso de extracción del molino que lo produce. Hay molinos que recuperan muy bien el almidón, por lo tanto el producto va a ser una cosa, y hay otros que tienen mucho remanente de almidón y el producto ya es otra. Por lo tanto, fíjense acá en un promedio de 50 muestras que se han tomado en un laboratorio, la variación que tiene, ¿sí? De materia seca puede tener desde un 73 a un 92%. La digestibilidad de la materia seca varía desde el 81 al 67%. Miren esto. La energía metabólica varía desde 2.4 a 2.9, ¿sí? En 50 muestras nomás. Fíjense en la variación que tiene. Esto va a estar dado por la cantidad de almidón, fíjense acá, que le queda remanente del proceso de extracción, ¿sí? Acá le queda un 9%, acá le queda un 37%. Entonces no es lo mismo incluir un alimento con estos porcentajes de almidón si no lo tenemos analizado y nosotros estamos formulando que tiene un 9% y tiene un 37% o viceversa, seguro que la vamos a pifiar. La FDN varía desde un 30 a un 48%, la FDA también varía mucho, desde un 9 a un 18%, y la proteína varía desde un 14 a un 23%. Entonces, esto acá es lo que hace que la alta variación que tiene este alimento hace que no sea tan popular. Si bien se usa, pero no es un alimento que mantenga sus valores como tal vez otros subproductos, ¿sí? Bien, otro subproducto de muy baja calidad, pero que se usa, son las cáscaras, que son subproductos de estas semillas que estamos viendo. Por lo tanto, las cáscaras, chauchas, vainas y glumas, ¿sí? Son en general de muy pobre valor nutricional. Fíjense que la digestibilidad es menor al 40%, una energía metabólica menor a 1,75, poseen elevada fibra y que esa fibra encima está altamente lignificada, ¿sí? El 20 al 25% de esa fibra es lignina, por lo tanto es indigestible. ¿Para qué las podemos utilizar? Las podemos utilizar como fibra físicamente efectiva, que en cantidades controladas, ¿sí? No más del 10% de la ración total, para no desmejorar el valor nutricional de la dieta, ¿sí? Si nosotros las suministramos en más del 10%, por estos valores pésimos que tiene de digestibilidad y alto contenido de lignina,
vamos a disminuir mucho el valor nutricional de nuestra dieta. Bueno, las cáscaras de arroz, como para hacer un ejemplo, ¿sí? Tienen bajísima calidad y además tienen, fíjense que, bueno, que aportan menos de 0,5 megacalorías por kilogramo de materia seca. Y además tienen un alto contenido de lignina y sílice. De acuerdo a la calidad, las chauchas, glumas y vainas las podemos ordenar de mayor a menor calidad de la siguiente manera. La de girasol, luego la de maní, luego la de algodón, la de arroz y por último la vaina de soja. Son todas horribles. Lo que sí deben saber es que se pueden utilizar como fuente de FDN efectiva para, por ejemplo, en un feedlot disminuir el efecto de los hidratos de carbono altamente fermentescibles, pero bueno, no aportan nada. Luego tenemos los subproductos de la industria del citrus, como por ejemplo lo es la pulpa de citrus, ¿sí? Bueno, también esto acá, la composición de la pulpa de citrus va a variar en relación con el citrus que le dio origen y con el proceso por el cual fue obtenida, ¿sí? Su principal aporte nutricional los constituyen carbohidratos solubles, que son azúcares simples, y carbohidratos estructurales, como la hemicelulosa, celulosa y pectina, ¿sí? Todas son muy fermentescibles en rumen y, bueno, tenemos los azúcares simples, van a propiciar la formación de ácido propiónico y los carbohidratos estructurales que nombramos van a propiciar la producción de acético. Cada uno de estos productos, ustedes saben cuál es la función que van a perseguir, ¿sí? Si bien presentan una muy alta digestibilidad, aproximadamente del 80% en su estado fresco, tienen dos problemas fundamentales. Uno es la aceptabilidad, que depende en gran medida de la especie de la que es obtenida, que ya vamos a ver esto, y otro es el elevado contenido de agua, ¿sí? Que fíjense que tiene un porcentaje de materia seca del 14 al 25%. O sea que nosotros en un camión, cada 100 kilos, ¿sí? estamos transportando 14 kilos de materia seca y el resto es agua. Por lo tanto, estamos pagando un flete para transportar agua. Y eso es lo que la torna por ahí en un alimento que tiene sus limitantes en cuanto a la utilización. Además, ese alto contenido de agua hace que su conservación sea por un periodo de tiempo más corto y que el suministro sea complicado, ¿sí? Pero bueno, esto no quiere decir de que no se pueda utilizar en la alimentación animal. Si nosotros vivimos cerca de una zona, por ejemplo, como Concordia, donde es una zona, bueno, últimamente hay cada vez menos citrus, pero una zona que se produce mucho cítrico y hay plantas de extracción de jugo y de pulpo y de zumos, podemos llegar a utilizar la alimentación animal. Hay muchos lugares donde la utilizan de forma, ¿cómo es que se dice? Perdón, se me fue el término, de forma corriente y la agregan a los mixers. Esto le da contenido de humedad y, bueno, y aporta, como les decía, carbohidratos solubles que están buenos tenerlos en la dieta de vacas lecheras. En cuanto a, dijimos que la aceptabilidad, ¿sí? Iba a variar de acuerdo a la especie de la cual extrajimos el jugo o este subproducto, ¿sí? Y esto está dado por la presencia de aceites esenciales que generan un rechazo en los animales, ¿sí? En orden de aceptación tenemos a los animales, aunque parezca no creíble, la que más le gusta es el de limón, luego el de pomelo, luego la de naranja y última de la de mandarina. Y esto está dado porque la de mandarina es la que más aceites esenciales tiene, que le da ese amargor que al animal no le gusta, ¿sí? Por lo tanto, tengan en cuenta, tengan presente que al animal la que más le gusta es la de limón. Además, para que el animal lo consume a esto necesita un acostumbramiento, ¿sí? Un tiempo de acostumbramiento donde
periodo de semana donde el animal se empieza a acostumbrar a consumirla. Si nosotros los animales nunca consumieron y se lo ponemos hoy, tenemos dos opciones: o los hacemos cagar de hambre para que lo coman, o la otra es ir de a poco y el animal de a poco va a empezar a acostumbrarse y la va a consumir. Otra característica de esto es que son pobres en proteínas, ¿sí? Fíjense que tienen de 7 a 10% de proteína, con una FDN del 30%, un estrato etéreo del 6 al 8%, la digestibilidad es bastante importante y aportan por kilogramo de materia seca. El tema es que tienen mucha agua, pero por kilogramo de materia seca aportan de 2,6 a 3,4 megacalorías, que es importante. Acá yo le pongo una foto de pellet de citrus, donde esto tuvo un proceso primero de extracción del agua, ¿sí? De secado, y luego se lo comprimió en forma de pellet para hacer más fácil su manipulación. Lo que pasa es que este alimento es un alimento muy caro, porque como les decía anteriormente, acá en la Argentina la energía es muy cara, por lo tanto se utiliza mucha energía para poder secar a esta cáscara, para transformarla en esto. Por lo tanto, termina siendo un producto que por sus beneficios no sabemos si termina de cubrir lo que realmente vale. Pero bueno, en otros países, por ejemplo en Brasil, se usa mucho en las dietas de vacas y de esta forma. Por lo tanto, esto sería un beneficio poder tenerlo así, porque ayuda a su conservación, ¿sí? Facilita mucho el transporte, no estamos pagando transporte por agua. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Otro subproducto es el de la industria azucarera, ¿sí? Que bueno, es la melaza, que es un subproducto de la refinería del azúcar. Ustedes saben que para la obtención de azúcar, la mayor cantidad del azúcar que uno consume, ¿sí? Proviene de los ingenios y que viene de la caña de azúcar. La caña de azúcar es cortada y pasada por unos rolos donde extraen el jugo. Ese jugo luego pasa por un proceso de filtración y un proceso donde se me fue el término, donde hacen por un proceso de cristalización, ¿sí? Del azúcar. Y bueno, antes del proceso de cristalización es separado la melaza creo que es por centrifugación, es separada de lo que es el azúcar propiamente dicho. La melaza es una fuente energética de elevada digestibilidad que fermenta muy rápidamente en el rumen, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Porque son azúcares simples, y requiere de una suplementación nitrogenada de rápida disponibilidad. Si nosotros queremos que esta melaza tenga un efecto, necesitamos suplementarle para el crecimiento de las bacterias ruminales una fuente de nitrógeno de rápida disponibilidad, como en este caso sería la urea, ¿sí? La urea se lleva muy bien con la melaza, el problema es cómo lo damos, ¿sí? Este es un sistema donde cómo pueden llegar a darlo a la melaza con la urea, ¿sí? Fíjense que es un producto viscoso, encima al ser dulce atrae moscas, por lo tanto es un producto bastante difícil de manejar, de manipular para usar en la alimentación animal. Lo que he visto cómo la usan es con estos alimentadores, ¿sí? Que tienen una serie de rueditas que van tocando abajo el producto y el animal al lamer, como se ve acá, ¿sí? Va ingiriendo. ¿Por qué es así? Porque dijimos que fermenta muy rápidamente en el rumen. Entonces, si nosotros se lo ponemos en una batea, viene el animal y va a consumir mucha cantidad y por ende esa va a fermentar en rumen y vamos a obtener una acidosis. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que el consumo sea lento y que pueda consumir pequeñas cantidades. Lo que bueno, esto acá lo torna... Otra forma de utilizarlo es, se lo pone en tanques, ¿sí? A una cierta altura, donde pasa el mixer por debajo. Esto lo vi en Estados Unidos. Y bueno, se le agrega la melaza en el mixer. En realidad termina siendo todo un pegote, los mixers terminan con unos cascarones terribles, porque esto es muy pegajoso, es como si fuera peor que la miel. Y más si hace frío en la zona donde estás, termina siendo
Pero bueno, es un subproducto que es bastante importante y que, fíjense que el 60% de la materia seca es azúcar, ¿sí? Fíjense que tiene un contenido de materia seca alto, tiene una proteína baja, no tiene contenido de FDN, estato etéreo tampoco, o es muy poco lo representativo, pero tiene una digestibilidad alta y aporta muchas calorías por kilogramo de materia seca. Esto está dado porque tiene mucha concentración de azúcar. ¿Y cuáles son esos azúcares? Tiene un disacárido, que es la sacarosa, que es el 40% del azúcar que conforma, la glucosa el 10% y la fructosa son estos dos monosacáridos que forman el otro 20%. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, ¿sí? Son fuentes de energía que fermentan muy rápidamente. Por lo tanto, por eso el cuidado con el uso de estos subproductos. Otro uso que se le da es en la construcción de estos bloques, no sé si han visto, estos bloques que se pueden usar con diferentes finalidades en la producción. Una puede ser la suplementación de minerales, vitaminas y minerales. Otra puede ser la suplementación de proteína, ¿sí? En campos de cría. Pero bueno, se lo usa como ligando de la materia para que le dé esa cierta liga. Y bueno, y también se le pueden, como les decía, se le pueden poner sales minerales o una fuente proteica. También le podemos agregar urea en este caso. Tenemos una energía altamente fermentecible y la urea como. Pero bueno, en el proceso de elaboración es complicado, son bastante caros si lo queremos comprar, por lo tanto tampoco es muy popular su uso. Que bueno, otra cosa que quería aclararle, esto nada tiene que ver con esos bloques de piedras minerales que son durísimos, que el animal se gasta la lengua lamiéndolo y no puede sacar nada. Estos acá son bloques que el animal lo puede morder y lo puede desgranar. Lo que hay que hacer es limitarle el consumo por medio de cantidad de sal para que el animal, porque si no un animal también nos puede consumir un bloque y esto tampoco lo queremos. Bien, otro subproducto es el glicerol, que proviene de la industria del bioetanol, ¿sí? Hoy vimos el etanol, que es una cosa que yo le dije que se podía sustituir a la nafta. El bioetanol sustituye al gasoil, ¿sí? Al gas. Por lo tanto, el glicerol se produce a partir del aceite de las plantas, ¿sí? Y el etanol, recuerden que se producía a partir de los hidratos de carbono de los vegetales, o de hidratos de carbono, y el glicerol a través de aceites o grasas, ¿sí? Entonces, el glicerol es un alcohol azúcar derivado de la fabricación del biodiesel, a partir del aceite de semillas, de maní, de girasol, de soja, de colza, ¿sí? Una vez refinado, el glicerol tiene varios usos industriales. Se usa mucho en farmacéutica, ¿sí? Pero también lo podemos llegar a utilizar en la alimentación del ganado, ¿sí? Es un líquido incoloro, espeso y ligeramente dulce. En la década de los 90 se prestó mucha atención a para usarlo como un suplemento energético, ¿sí? Un precursor glucogénico. Pero bueno, ahora hay investigaciones que han demostrado que el glicerol que se administra con la dieta tiene baja tasa de absorción neta en el tracto gastrointestinal y que su mayoría fermenta en el rumen. Por lo tanto, es como cualquier otro concentrado energético que fermenta en rumen, ¿sí? Lo que sí, bueno, como para destacar del glicerol es que contiene alta energía metabolizable, fíjense que es altísima, 4,32 megacalorías por kilogramo de materia seca. ¿Sí? Como lo dice su nombre, es un alcohol azúcar que se obtiene luego de sacarle todo lo que son los aceites a una planta. Ese procesado de aceite lleva a el bioetanol y nos queda este residuo denominado glicerol. Y bueno, como para ir terminando, tenemos los subproductos de origen animal, que bueno, en términos generales estos alimentos contienen proteínas de alta calidad, con un excelente balance de aminoácidos y son muy ricas en minerales y vitaminas. Derivan principalmente de tres industrias, como dijimos hoy cuando arrancamos, de la industria láctea, de la industria pesquera y de la industria frigorífica.
hay que hacer una excepción, o sea, los de la industria lechera, las proteínas, ¿sí? Perdón, con excepción de los provenientes de la industria lechera, las proteínas son de baja degradabilidad ruminal, ¿sí? Denominados bypass. ¿Qué quiere decir esto? Que los de la industria frigorífica y los de la industria pesquera tienen alto contenido de proteínas bypass. Como consideraciones, tenemos que tener que los subproductos de origen animal normalmente contienen importantes cantidades de grasa y son muy propensos a sufrir procesos de oxidación y rancidez, ¿sí? Deben ser procesados y almacenados adecuadamente para prevenir el crecimiento y contaminación de microorganismos y en general son comparativamente más caros que los subproductos de origen vegetal. Vamos a describirlos, a los más usados, ¿sí? En la industria láctea, como dijimos, tienen alta calidad de proteína y aminoácidos, la mayoría tienen alta concentración de lactosa, ¿sí? Que es este disacárido que es el azúcar de la leche, y tienen alta concentración de minerales y vitaminas. Uno de los subproductos más usados es el suero de leche, que como desventaja posee altos niveles de agua, ¿sí? Fíjense que tiene entre el 97 y el 98% de agua. Los niveles proteicos son medio, 10 al 12% de proteína bruta, pero contiene una gran cantidad de lactosa que lo hace interesante como una fuente de energía, ¿sí? La característica es que son muy palatables, los animales lo beben con avidez, por lo tanto se sugiere utilizar con un acostumbramiento previo y siempre balanceando las dietas con proteína, que es lo que le falta, y con fibra para evitar, ¿sí? Cuadros de acidosis. Esta fibra principalmente tiene que ser fibra larga, fibra físicamente efectiva para evitar alteraciones digestivas como la acidosis. Acá abajo les pongo en una tabla los valores de materia seca, proteína, estrato etéreo y las megacalorías, ¿sí? De diferentes alimentos que, bueno, mayormente son utilizados en la industria de alimentos para monogástrico o pueden ser utilizados en sustitutos lácteos para bovinos. Por lo tanto, es interesante conocer sus valores nutricionales y, bueno, saber que es muy difícil conseguir un sustituto que esté hecho con leche en polvo o leche descremada en polvo, pero pasa a veces de que este producto pierde su validez o llega a su fecha de vencimiento y puede llegar a una planta para, por ejemplo, producir un sustituto para terneros, ¿sí? Pero creo que hoy lo más interesante es este producto acá, el suero en polvo, ¿sí? Que se está usando mucho porque primero muchas veces se obtiene sus proteínas y luego la lactosa para elaborar estos productos. Fíjense que la leche todos la conocen, tiene un 12% de materia seca y el suero, ¿sí? Queda con un 7% de materia seca. La proteína bruta de la leche es 3,3, fíjense en un suero es 0,8, ¿sí? Porque tiene gran contenido de agua. El estrato etéreo 3,6, acá tenemos 0,5. Y las megacalorías que aportan es 0,6, ¿sí? La leche en polvo aporta 5 megacalorías, esto acá está por kilogramo de materia seca, ¿sí? El suero, como concentra la lactosa, va a tener más contenido en megacalorías, ¿sí? Como está expresado en kilogramos de materia seca, la leche, fíjense que tiene 0,62, el suero tiene 0,7. Y bueno, y un suero en polvo, fíjense que llega a 3 megacalorías. Otro subproducto de la industria láctea es el permeado de suero, que es un subproducto resultante de la extracción de las proteínas del suero de queso. Y bueno, este subproducto no es muy común. Hay una planta de extracción que conozco, no sé, puede ser que haya muchas más, pero acá hay una en Brickman, o cerca de Brickman, yendo para Porteña, hay una planta de estas, ¿sí? Y que lo que resulta de la extracción de estas proteínas es el permeado de suero, que es un líquido de color verde amarillento, con un pH de 5,6 a 6,5, y lo que tiene es que tiene un contenido aproximado de 18% de sólidos,
compuesto de el 16% de este 18% de sólido es lactosa, ¿sí? El 0,6% es proteína, el 0,2% es grasa, el 1,2% ceniza y el 0,3% es ácido láctico. Por lo tanto, por esta alta concentración de lactosa va a ser un alimento energético, ¿sí? Que aproximadamente nos brinda 3,4 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca. Como les decía, es un producto que tiene altas concentraciones de lactosa, por lo que hay que evitar el acceso ad libitum de los animales. También debemos realizar un acostumbramiento previo por los riesgos de acidosis. Yo lo he visto utilizar en tambos de la zona de Porteña, este subproducto, a la salida del tambo, diluido en agua, ¿sí? Lo que hacían es 2 partes de este producto en 8 partes de agua. Por lo tanto, así limitaban el consumo. Pero bueno, es bastante engorroso cómo suministrarlo, estar haciendo esa dilución. Pero bueno, es un subproducto que esta planta no lo puede tirar a una laguna por la contaminación que genera. Por lo tanto, la forma de sacárselo de encima es dándoselo a los productores para que lo utilicen. Fíjense que hay un estudio de la Estación Agropecuaria Interrafaela que indica que este subproducto puede reemplazar al grano de maíz en las dietas de vacas lecheras en pastoreo de alfalfa, hasta un nivel equivalente a 3,6 kilogramos de materia seca vaca por día, lo que serían 20 litros de permeado por vaca por día. Yo creo que lo más importante acá en esto es saber cómo utilizarlo. Tenemos una fuente de energía de altísima degradabilidad ruminal, ¿sí? Que fermenta muy rápidamente, y a su vez en el alfalfa tenemos una proteína que aporta nitrógeno también rápidamente al rumen. Por lo tanto, lo que debemos hacer es que estos picos, tanto el de nitrógeno que produce la alfalfa como el de energía que produce este permeado de suero, se encuentren en el rumen. Y eso no es tan sencillo. Y bueno, acá dice que las dietas con permeado tienen que ajustarse por proteínas y nunca faltar una fuente de fibra efectiva. Porque claro, si ustedes saben que lo que ejerce la rumia es la fibra efectiva, por lo tanto necesitamos esa fuente de fibra para que la vaca rumee y produzca saliva y pueda controlar el pH. Otro de los subproductos es el subproducto de la industria pesquera. Acá en nuestro país y más que nada en nuestra provincia su uso es bastante limitado. Primero porque es caro, porque estamos lejos de la zona de una zona de mar donde se procesen grandes cantidades de pescado. Bueno, consiste en los desechos del procesamiento de pescado conjuntamente con otras especies marinas. Son una fuente muy rica de nutrientes, principalmente proteínas no degradables, vitaminas y minerales. Como todo producto animal, dijimos que tienen alta concentración de vitaminas y minerales. Lo más comúnmente utilizado son las harinas, con o sin extracción del aceite, y el soluble de pescado. En rumiante, el uso de las harinas se restringe a animales que poseen un muy alto mérito genético, ¿sí? Como les decía, son caras y se ve poco que se las utilicen acá. Su uso masivo está normalmente limitado por el precio. Fíjense, acá tenemos la composición de esta harina de pescado que tiene un 90% de materia seca, una proteína bruta del 65 al 58%, una proteína muy buena y alta, y el estrato etéreo 5 al 12%. Y bueno, para continuar tenemos los subproductos de la industria frigorífica, ¿sí? Que bueno, acá ustedes ven mucho texto, pero me parece súper importante que tengamos en claro qué se puede usar y qué no se puede usar. Y bueno, hay una resolución que en sus diferentes artículos que lo vamos a leer, dice: prohíbese en todo el territorio, el artículo 1, perdón, dice: prohíbese en todo el territorio nacional el uso de proteínas de origen animal en animales rumiantes, ¿sí? Entonces, se entiende por proteínas de origen animal prohibidas a las harinas de carne y hueso, harinas de carne, harinas de hueso, harinas de sangre,
plasma seco u otros productos derivados de la sangre, harina de órganos, harinas de pezuñas, harinas de astas, los chicharrones desecados, harinas de desechos o harinas de vísceras de aves de corral u otros derivados y cualquier otro producto que las contenga. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta resolución, bueno, en realidad es un resumen que lo tomé de esta resolución para que nos quede claro qué es lo que está prohibido, ¿sí? El artículo 2 dice que quedan exceptuadas de la prohibición a que se hace referencia en el artículo precedente las proteínas lácteas, que estuvimos describiendo que las proteínas lácteas las podemos usar en la alimentación, las harinas de pescado, son otras que vimos que las podemos usar en la alimentación animal, las harinas de huevo y las harinas de pluma, en las que se garantice ausencia de proteínas que no sean las propias del producto, con técnicas analíticas reconocidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, ¿sí? Esto, fíjense que lo que tienden a hacer esta resolución es que no lleguen al consumo de los animales, de los rumiantes, proteínas de origen animal, ¿sí? Que puedan contener el prión, ¿sí? Que provoquen la encefalopatía espongiforme bovina o el mal de la vaca loca. Ustedes saben que nosotros somos un país libre de eso y bueno, para poder mantener ese estatus, se hizo esta resolución. Luego dice, el artículo 4 dice, autorízase para suplemento de la alimentación de rumiantes como aporte de minerales, fósforo y calcio de origen animal a las cenizas de hueso, elaboradas según procedimientos aceptados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en las que se garantice ausencia de proteínas totales, comprobable mediante técnicas analíticas reconocidas por este organismo y con documentación auditable, ¿sí? Fíjense que sí permiten el uso de harinas de hueso, que son de origen animal, pero con la finalidad de que esta harina no sea un aporte proteico, sino que sea un aporte de mineral. Por lo tanto, durante el proceso para obtener el fósforo y el calcio de los huesos es mediante un proceso de calcinación. Y mediante este proceso, todas las proteínas que pueda haber presente, ustedes saben que se destruyen por las temperaturas que alcanza. Por lo tanto, siempre que se pueda auditar y sea comprobable que no hay en esta harina de hueso, no hay proteínas de origen animal, no hay ningún problema en usarlas. Y otro de los esta ley tiene esta resolución tiene muchos artículos. Otro de los artículos que me pareció importante, y bueno, que estuve charlando con Emanuel Gatti, que trabaja en una planta de elaboración de alimentos, y que me dice que esto acá cada vez está siendo más auditado, es que a partir del año 2007 salió esta reglamentación de que la elaboración de alimentos para rumiantes se deberá realizar en líneas únicas de producción exclusivas, separadas de aquellas utilizadas para la elaboración de alimentos para no rumiantes. Este artículo nos está diciendo de que si nosotros en nuestra planta tenemos una planta de producción de alimentos, no podemos elaborar en la misma línea alimentos para aves y cerdos que alimentos para rumiantes. Esto es para prevenir eso, el uso de proteínas que pueden quedar remanentes en las maquinarias, proteínas de origen animal, y estas pueden ir a los rumiantes y provocar la encefalopatía espongiforme, ¿sí? Por lo tanto, las plantas que se dedican a hacer alimentos para rumiantes tienen una línea destinada solamente que es para alimentación de rumiante, y después podrían implementar, pero en otra línea, una planta para hacer alimento para otras especies. Creo que tal vez a algunos de nosotros les toque trabajar en una planta y está bueno conocer esta reglamentación. Bien, entonces dijimos que de la industria frigorífica teníamos la harina de carne y hueso y la harina de sangre. Son dos productos importantes. Fíjense que una proteína, la proteína de carne es altísima, ¿sí? Pero la desventaja es que estos subproductos no los podemos usar en rumiante, ¿sí? Sí podemos usar la harina solamente de hueso, pero como aporte de calcio y fósforo.
Sí dijimos que podíamos usar la harina de pluma siempre que demostremos que en la planta que la procesa, que esta harina no tiene contaminación con proteínas, ¿sí? Eh, y bueno, ustedes saben que las plumas, ¿sí?, están compuestas por queratina y que la queratina es una proteína indigestible para el rumiante. Pero bueno, para obtener una fuente de proteína de alta digestibilidad a partir de las plumas, lo que se puede hacer es someterlas a un proceso de hidrólisis, ¿sí?, por medio de un calentamiento con vapor a temperatura, presión y tiempos muy controlados. Lo mismo que pasaba, recuerden, cómo cambiaba la composición de la proteína en el speller de soja. Bueno, acá hacemos lo mismo con la queratina en la pluma. Esto obedece a que las plumas en forma natural son indigestibles, ya que su principal proteína, como les dije, es la queratina y representan una barrera para las enzimas digestivas del intestino. Una vez sufrido este proceso, tenemos que es una fuente de proteína pasante con un 80% de proteína bruta, de baja degradabilidad ruminal, inferior al 35%, y que tiene un buen perfil de aminoácidos, especial para utilizar en concentrados para animales de elevado requerimiento. Fíjense que tiene un 87% de materia seca y un 86% de proteína bruta, ¿sí? Y como último subproducto que vamos a ver es un producto de la industria química, que es la urea, ¿sí? Que bueno, muchas veces se lo confunde, se dice que es un compuesto proteico y no es un compuesto proteico, es un concentrado o un compuesto nitrogenado no proteico, ¿sí? Este compuesto es elaborado en plantas cuando fijan el nitrógeno del aire, es muy soluble en agua, esto acá le va a dar una característica que, por ejemplo, cuando entra rumen se va a disolver muy rápidamente, ya que es soluble y además es higroscópico. Esto de que es higroscópico hay que tenerlo en cuenta porque cuando lo queremos almacenar a este producto, ¿sí?, debemos almacenarlo en lugares con baja humedad o protegerlos de la humedad, si no se va a hacer un bloque, una piedra y no vamos a poder distribuirlo en nuestra dieta. Bueno, es una fuente de nitrógeno para los rumiantes. Su uso depende de la habilidad de la flora microbiana del rumen para incorporarla en la formación de sus propios tejidos. Esto es muy importante. De nada sirve dar una semana urea, cortar 2 o 3 semanas, volver a dar otra semana, porque la flora que utiliza a este nitrógeno no proteico, ¿sí?, le lleva un tiempo de acostumbramiento para poder utilizarlo. Por lo tanto, para que tenga sus resultados debemos utilizarlo mínimo 14 días y a partir de ahí recién vamos a poder empezar a ver efecto. Y durante este tiempo además debemos hacer un acostumbramiento para que el animal no sufra una intoxicación, ¿sí?, con nitrógeno, una intoxicación con urea. Por lo tanto debemos ir aumentando su concentración paulatinamente. Otra cosa que deben saber es que la urea es degradada en el rumen para liberar amoníaco, ¿sí? El amoníaco es el que es usado por los microorganismos para producir aminoácidos. Ahora, este amoníaco, si es liberado en exceso en el rumen, va a ser absorbido a través de las paredes del rumen, ¿sí?, y va a ser llevado al hígado, donde puede causar una alcalosis, lo cual es una intoxicación por amoníaco. Por eso hay que tener mucho cuidado con la urea cuando usamos en alimentación animal. Hay videos en internet que pueden buscar, si en YouTube ponen intoxicación por urea en vaquillonas, van a ver un video donde hay vaquillonas, por lo que se ve, deben ser vaquillonas que le faltaban 3-4 meses para parir, y hay como 30 que se están muriendo por un error en la dosificación de urea, ¿sí? Que el animal muere por una alcalosis, ¿sí? Para que exista la síntesis de la proteína microbiana en el rumen es necesaria una relación propicia entre la cantidad del nitrógeno amoniacal y los compuestos energéticos que se encuentran en la dieta. Dijimos que este compuesto nitrogenado está disponible al 100% ni bien ingresa al rumen. Por lo tanto debemos tener ahí una fuente de energía, que habíamos dicho que, por ejemplo, sería muy bueno acompañarlo con una melaza, si fuera en el caso un hidrato de carbono de algún cereal, el trigo, una harina de trigo procesada, sería
una fuente de energía que también estaría, o de cualquier otro cereal, sería una que estaría disponible para ser aprovechado. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de suplementar la urea, que estos picos de nitrógeno y de energía tienen que estar superpuestos. Como para que vean el valor que tiene, ustedes saben que a los alimentos el valor de proteína se saca por la cantidad de nitrógeno que tiene. Si hacemos ese cálculo en la urea, que aproximadamente tiene un 95% de materia seca, ¿sí? Y sabemos que la urea tiene un 46% de nitrógeno. Si este 46% de nitrógeno lo multiplicamos por 6,25, nos va a dar, y multiplicado por el 95% de materia seca, nos va a dar que aporta o que debería tener un 273% de proteína bruta, ¿sí? Esto es lo que usan las empresas para venderlo, que en realidad no es así porque no es proteína bruta, ¿sí? Es nitrógeno no proteico. Todo este nitrógeno va a estar disponible en rumen, no hay nada de proteína pasante. Lo que no quita es que la flora tenga la capacidad de utilizarla, pero bueno, para eso tienen que darse ciertas condiciones, que son las que veníamos charlando, para que la flora lo pueda utilizar y pueda transformarlo en proteína microbiana, que sí tiene una altísima digestibilidad. También vale nombrar que hay diferentes presentaciones de la urea. Ustedes saben que hay una que supuestamente libera más lento, hay una forma comercial, ¿sí? Que le ponen un tipo secuestrante, una base en su formulación que libera más lento y que simulan cómo un espeler de soja liberaría el nitrógeno en el rumen, ¿sí? Y que dicen que se solapan las dos curvas. Esto puede ser cierto, pero recuerden que el espeler de soja también tiene proteína pasante, ¿sí? Que la urea no la tiene. Recuerden que el espeler de soja aporta energía también por lípidos, que esto acá no lo aporta. Recuerden que el espeler de soja también otorga energía por fibra, ¿sí? Por la cascarilla de la soja, que es altamente digestible, que esto acá no lo aporta. Entonces, en las comparaciones a veces eso no se tiene en cuenta, solamente se tiene en cuenta el nivel de nitrógeno que aporta. Y cuando te comparan el precio de 1 kilo de espeler de soja con 1 kilo de urea. Que bueno, son cosas que uno debe tenerlas en cuenta al momento de decidirse de usarlo o no. Bueno, hasta acá, chicos, con esto terminaríamos con la clase de concentrados, así que bueno, espero se haya entendido. Cualquier cosa saben que estamos disponibles a través del entorno virtual para las consultas, y bueno, esperemos que se resuelva pronto esto de la pandemia y podamos volver cada uno a su rutina normal. Muchas gracias.